Y bueno, aquí seguimos con la NFL al día. Álvaro Martínez de Nueva York, yo desde la mitad del mar, con mucho aire, como pueden ver, mi pelo se despeina. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque es la última semana de temporada regular de la NFL y no podíamos dejar de hablar de esto, así que estemos donde estemos, aquí estamos platicando con todos ustedes. Y hay un tema importante y relevante en esta conversación de esta semana. ¿Por qué? Porque es un equipo que todavía puede hacer algo en los playoffs, porque es un equipo que todavía está peleando esta división, porque es un equipo que de alguna manera han estado arriba, han estado abajo, pero si está su quarterback, no los puedes descartar. Y por supuesto, estamos hablando de Lamar Jackson y su situación con su equipo, los Baltimore Ravens. Se desató todo un debate alrededor de si con Lamar y con los Ravens, porque entraron en esta fase incómoda de que cuestionan su talento. A ver, lo tengo que decir. La verdad lo tengo que decir, tengo que levantar la mano. Yo soy una de esas personas que cuestiona su talento. Para mí, Lamar Jackson está un poquito sobrevalorado. ¿Por qué? Porque no sé por qué lo digo, pero siempre le he dicho, para mí Lamar Jackson está sobrevalorado. De hecho, es uno de los puntos de los cuales nunca estoy de acuerdo con Ana Morales. No. ¿Tú realmente qué opinas, Álvaro? ¿Por qué? Porque esta conversación se está dando mucho alrededor de esta semana. Tú lo ves jugar muy de cerca 2 veces al año. Lo conoces perfectamente bien. ¿Realmente podemos decir que Lamar Jackson es un quarterback overrated, como lo dice literalmente este artículo? Y muy interesante lo que mencionas. Y dicho sea paso, tenemos que terminar esta emisión porque si no va a oscurecer del todo y Dani se va a quedar a oscuras, hablándonos totalmente oscuras. Así que tenemos que correr contra el sol que se está poniendo allá en el Atlántico y Caribe. No, mira, siempre podemos ponerte a ti y yo me muevo. Exactamente. El tema es el siguiente. Mike Preston es un columnista que lleva años siguiendo al equipo y los deportes en Baltimore. Trabaja para el Baltimore Sun. Ya para esta época de su carrera se le nota como una persona contraria, siempre está dando la nota discordante, siempre está buscando la quinta pata al gato, siempre es más bien criticón que un equipo que apoya a la franquicia, o sea que ya se empieza a percibir por sus lectores y sobre todo por el equipo como una persona posiblemente y potencialmente hostil. Él sacó una nota en una columna que dejó la boca abierta a todo el mundo, francamente, porque uno tiene que pensar que Preston tiene muchas, pero muchas conexiones internas dentro del el aparato de la franquicia. O sea, que él tiene que, lo que esté pasando en el vestidor, él se va a enterar de una manera u otra. El resumen de lo que él dice es que es un jovencito, un niño en el cuerpo de un adulto. Léase, es una persona muy inmadura. Dice, cuando lo criticas, lo toma siempre muy mal, lo toma muy a pecho, le cuesta trabajo distinguir la crítica, que fue bien intencionada y para que mejore, de una evaluación personal de él y su carácter y su habilidad, que no lleva buenos hábitos de alimentación, no cuida su cuerpo en cuanto a rehabilitación, inclusive levantar pesas para reforzar su cuerpo, que sigue siendo una persona relativamente esbelta para el estilo de juego que él promueve y que él juega. Aquí en la que a mí me dejó la boca abierta, porque hace ecos de Kyler Murray, ¿no? Llega cansado a las prácticas y a los juegos por estar la noche antes pasándose las horas jugando videojuegos. El hecho que a él le guste el videojuego, eso lo sabe todo el mundo. Este tema es, para mí, primera vez que lo escucho. Dice que se duerme en las reuniones durante el día a raíz de eso, que han traspasado las prácticas. Y esto a mí me sorprende el que sea así, pero yo siempre decía, pero ¿y por qué en Baltimore es así? Las prácticas de un equipo de NFL tienden a ser por la mañana. No temprano en la mañana, pero media mañana, para ya salir de eso, ¿no? Las prácticas de Baltimore son por la tarde. Y a veces cuando hay sol y calor, por la tarde. Y la respuesta, según Preston, es que no va a llegar despierto Lamar. Así que por lo tanto desplaza la práctica para complacer a este jugador que llega tarde a todo. Le han creado ciertas rutinas especializadas donde él es la única persona que lo puede hacer. El resto del equipo tiene otras reglas de disciplina y de cumplimiento. Él tiene otro procedimiento porque Lamar es Lamar. Como que lo consienten un poco en ese sentido. Y más allá de lo que se requiera absolutamente por el equipo, él no mueve un dedo. Lo que estás hablando es de una persona, aparte de inmadura, si tienes razón, Preston, estoy seguro, no estoy ahí, pero me sorprende todo esto. Pero sobre todo, esta es la parte que yo ahí como que empiezo a decir, bueno, quizás
hay algo de esto. Y es que no es líder. Es una cosa distinta ser el mejor jugador en un equipo, el más capaz en un equipo, que ser líder. Son dos cosas totalmente De acuerdo. distintas. Y el equipo tiene un problema cuando es el quarterback el que presenta esa dicotomía. Porque se supone que él sea la persona que más tiene que ver con el resultado de un juego y que sea la persona que, por ejemplo, y por palabra y por todo el trabajo que se requiere alrededor de la posición, que no tiene nada que ver con la parte física preparatoria de un juego, sino la parte psicológica, mental, conjuntar al equipo, enfocar al que esté un poquito descarrilado, intimidar al que esté con otra agenda. Se tiene que ser un poquito el sheriff, el líder, el chef, el actor principal, el director de la película, el cinematógrafo, todo a la misma vez. Y ahí yo creo que se puede hablar un poquito de eso, porque mínimamente uno puede decir que este chico no tiene voz en momentos difíciles del equipo. De vez en cuando dice algo, pero lo dice de corazón, porque le nace, no porque el momento requería tal comentario o tal situación. Por lo tanto, el líder de este equipo muchas veces es su entrenador en jefe. Y eso no tiene nada de malo, y estoy seguro que muchos entrenadores en jefe lo preferiría así. Pero si yo fuera entrenador en jefe, me gustaría tener un líder en ese equipo que cuando abría la boca todo el mundo dijera, tienes razón. Tiene los intereses del equipo primero y tienes razón. De acuerdo, creo que lo dijimos muy claro y sé que no podemos comparar a uno con un jugador con otro o una situación con otra, pero en este caso creo que sí puede aplicar. Fuimos súper claros, súper concisos en cómo el tema de Dak Prescott esta temporada tenía que ser minucioso, en cómo tenía que cambiar su situación y su ejecución, no solamente en el campo, sino como este líder adentro del vestidor y con el equipo. Veíamos un Dak Prescott en temporadas pasadas un poco perdido, no siendo esta línea que tenía que ser, no cargando con el equipo dentro y fuera del campo. Y lo dijimos varias veces en temporada baja, Álvaro y yo, respecto a cómo esta era la temporada para que Dak realmente demostrara que ese contrato multimillonario valía la pena, no solamente porque podía jugar adentro del terreno de juego, sino porque hacía lo suyo fuera del terreno de juego. Esto mismo es Lamar Jackson. Esta misma situación le está pasando a Lamar Jackson. Ahorita estaba leyendo uno de los comentarios que nos están poniendo respecto a cómo esta actitud de diva le puede costar hasta su paso al Salón de la Fama. Y es completa y absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque si tus jugadores, si tu equipo no confía en ti como este líder fuera y dentro del terreno de juego, toda tu carrera se puede ir. ¿Por qué? Porque no hay quien te escuche, porque no hay quien quiera jugar contigo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de esta situación en donde los jugadores, de hecho, se bajan el salario, ¿no? Castigan de alguna manera su contrato para poder ir a jugar a ciertos equipos, con ciertos quarterbacks. Pasó con Peyton Manning, pasó con Tom Brady, pasa con Patrick Mahomes. Eso no pasa con Lamar Jackson. Y eso te dice muchísimo de realmente la calidad, no de jugador que es, porque sabemos que puede hacer cosas maravillosas en el terreno de juego, pero si tus jugadores no confían en ti para hacer esas cosas maravillosas en el terreno de juego, tu desempeño como jugador también va a bajar. Entonces, si no cambia esta actitud Lamar, va a poder empezar a tener problemas. De acuerdo, lo que no estoy tan seguro es que sea una diva. No creo que él reclame públicamente cosas que son fuera de serie. Lo que te das cuenta y lo que está exponiendo Preston es que hay todo un patrón de no puedes encarar el problema con él porque él no lo toma bien. Porque él emocionalmente Álvaro, no le gusta la crítica. Hay muchas formas, por eso, pero hay muchas formas de ser diva. O sea, hay muchas formas de ser diva en donde decir yo necesito que me traigan agua Fiji y me hacen un masaje todos los días, ¿no? Hay formas de ser diva en donde decir no recibo las críticas de la buena manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hasta estoy más allá de eso. O sea, hay muchas formas de realmente no aceptar lo que eres y no aceptar la crítica. Y esta falta de humildad también es ser diva. Y Lamar Jackson tiene una falta de humildad. Es la realidad de las cosas. Lo que sí, de nuevo, todo puesto en perspectiva. Preston claro. es un escritor, un columnista que tiene esa reputación y está tratando de buscar una quinta pata al gato. Puede que todo lo que él diga sea cierto, pero no todo junto genere un problema internamente. Lo que de tener algo de cierto esto, y esto pasa en cada equipo, hay que mencionarlo. Yo recuerdo que Pittsburgh tenía el problema con George Pickens. Luego nos enteramos exactamente
de qué se trataba durante la temporada, no te enterabas de nada. Le preguntas a Harbaugh, no, nos llevamos muy bien, o sea, espalda a espalda, protegiendo la espalda de su quarterback y su jugador insigne. Aquí no hay problema alguno, pero le da un poquito un matiz distinto esta opción que Preston quería esencialmente postular la idea de que hay que tomar una decisión. O se queda Harbaugh o se queda Lamar Jackson. Hay que escoger uno u otro. Cosa que a mí me parece que hay gris aquí, no es solamente es blanco y negro. Pero la gran pregunta es, a la edad que tiene Lamar, si él va a cambiar sus hábitos. Esa es la gran pregunta. Y de no cambiarlo, ¿qué puede hacer un John Harbaugh? Acuérdate de otra cosa, Dani. Ese equipo por años tenía un líder, gústete o no, pero un líder indiscutible en ese equipo, y era Ray Lewis. Y no tenía un quarterback que también era el líder del equipo, pero con Ray Lewis daba y sobraba. Y Ray Lewis estableció un estándar de comportamiento, de actitud, de ejecutoria, intachable desde su punto de vista y su posición, que no podías tú discutir. Y todo el mundo se tiene que alinear. No da la sensación de que es así con Lamar. O sea, desde afuera te lo estoy diciendo, sin estar adentro. No lo veo. No veo esas demostraciones. Y hay mucho también líder en el equipo que se pone a dar discursos en público para reforzar la percepción de que ellos son líderes y no lo son internamente. Pero hay algunos que lo ves y lo captas inmediatamente. Y esa parte no lo noto. Yo no estoy de acuerdo con esta idea de que tienes que escoger. Que Harbaugh no lo puede controlar, hay que salir de él y traerle un coach que lo controle, y le ponga el yugo y le ponga su marca. O sencillamente no, Lamar no va a cambiar. Y a la larga y a la postre te va a costar la posibilidad de un campeonato. Así que no, sácalo de ahí, búscate otro mientras él tenga valor como jugador, que me parece también absurdo. El problema es la parte gris y la solución al problema que yo no la veo tampoco tan clara. Pero traemos esto a colación, Dani, porque primero nos sorprendió, porque Mike Preston, por más busca pleito que sea él, está conectado con el vestidor. Estos cuentos son muy específicos para uno entender que no, el tipo sabe lo que está hablando y lo está recibiendo de adentro del equipo. Y alguien está hablando y diciendo eso del supuesto líder del equipo. Y por eso queríamos presentarlo aquí en la NFL al día, con pinzas, sin saber exactamente lo que está pasando, pero es muy interesante y nos preguntamos hasta qué punto cuando el río suena, ¿no? Es que piedras arrastra, si eso tiene mucho que ver con el hecho de que este equipo nunca trasciende. Siempre se queda corto, siempre hay un escollo, un momento importante de la temporada y ahí cae. Y no puede avanzar al destino de este equipo que sería un campeonato con un jugador que ya ha sido nombrado MVP. De acuerdo, y creo que valdría la pena ahorita medio poner también con pinzas, como dices, ¿no? El tema de hace unas semanas estábamos platicando acerca de hasta dónde puedes estirar la liga con estos head coaches que te han llevado a playoffs, pero no te han llevado más allá, ¿no? Platicábamos a lo mejor de un McDermott, de un Harbaugh, que son estos head coaches que sí, su equipo siempre es competitivo, que sí, la NFL siempre le tiene miedo, siempre les tiene respeto, siempre los coloca como estos contendientes, no solo pretendientes, sino que realmente pueden hacer algo y estar ahí. Y poníamos a lo mejor el dedo sobre la llaga, el decir hasta dónde dejas a estos head coaches, ¿no? Pero, ¿qué tal que no es el head coach? ¿Qué tal que va algo más allá? Entonces, el hecho de tener estas dos notas, ahora de tener estos dos reportajes, ahora de estar hablando acerca de que a lo mejor es un Lamar Jackson el que no se está acoplando al sistema, en donde Harbaugh se siente un poco el no saber qué hacer o cómo poder manejar esta situación, es cuando te pones a pensar que muchas veces somos muy duros con los entrenadores sin saber realmente qué es lo que está pasando en vestidor. Entonces, ya que sales tú a la luz, como dices, no sabemos qué tan cierto o qué tan específico puedan ser o qué tanto podemos cargarle la mano y decir que es Lamar Jackson, pero de que hay algo y de que existe un conflicto y de que existe una situación con el quarterback de los Baltimore Ravens, es cierto. Entonces, ¿hasta dónde o cómo decides y cómo manejas una situación en donde también tu coach y tu quarterback hay algo que no está funcionando? ¿Cómo lo haces? Yo te he mencionado que me parece que Eric DeCosta, que es el gerente general que heredó la posición de Ozzie Newsome, últimamente no ha acertado, sobre todo en la parte media del draft, como lo hacía antes. Lo hacía Newsome, lo hacía él como asistente de Newsome por más de una década. Yo creo que ahí hay algo
de culpabilidad y eso se puede corregir o no, está por verse. Pero hay cosas que yo quiero ver un poquito más de Lamar Jackson en el futuro, donde quiera que esté. Asumo que va a ser Baltimore. Su físico tiene que cambiar para el tipo de golpiza a la cual él se expone. Él tiene que ser un poquito más claro en su pronunciamiento público y darse cuenta que él envía mensajes a veces al no decir cosas. Y tiene que entender ese juego un poquito mejor para tomar esa posición, porque este equipo, hay que mencionarlo. ¿Quién es el líder de este equipo, Dani? Es la otra pregunta de Baltimore Ravens. ¿Quién es el líder de este equipo? Es que de verdad no lo hay. Lamar Jackson, o sea, si te pones por default, pues, porque no hay otro. Por default, exacto. Pero justo si te pones a comparar con el nombre que habías dicho, o sea, el señor Ray Lewis, no existe, Álvaro. Exacto. Y esa es la parte que yo creo que Lamar tiene que entender, que es parte del trabajo, es parte de la posición, gústete o no, siéntate cómodo o no. Y esa es la parte interesante. De nuevo, yo no creo que haya algo radical que suceda acá, que haya un cambio importante, que se deshagan de Harbaugh o, imagínense, traspasar a Lamar. Pero yo sí creo que tiene que haber un reconocimiento de que el modelo como está no funciona del todo. Hay mucho talento ahí para no sacarle todo el jugo. Y va a haber que haber un reconocimiento total de lo que está pasando acá en Baltimore. De nuevo, lesiones, etcétera. Pero cuando tú tienes que traspasar a un liniero defensivo para traer un profundo, tus selecciones en el draft están fallando. Y cuando de repente tienes un quarterback que después de tantos años se desliza de cabeza y no de pies, algo está pasando acá. Así que eso tiene que solucionarse. Baltimore es demasiado buen equipo para hacerlo. Y veremos qué pasa entre temporadas, asumiendo que lleguen a playoffs o no. Si vencen a Pittsburgh, llegan a playoffs. Si Pittsburgh les empata o les gana, se eliminan. No importa cuando termine la temporada de Baltimore, que podría ser después del Super Bowl, ganándolo, inclusive, pues cualquiera puede ganar el Super Bowl este año. Va a ser muy interesante ver este tipo de examen de lo que está pasando en el equipo y lo que tiene que ser. Y el próximo paso en el desarrollo de Lamar Jackson, que ya no es tanto físico o táctico técnico, es emocional, es de liderazgo y es de entender la situación y el entorno, no solamente lo tuyo. Y veremos qué pasa en este equipo de Baltimore en ese sentido, Dani. Sí, y justo eso, ¿no? Las preguntas que tenemos nosotros y que seguramente también tendrán ustedes, pero a lo mejor ustedes tienen mejores respuestas que Álvaro Martín y yo, es cómo reemplazas a Lamar Jackson, ¿no? Con lo que yo quiero que se quede el público es justo eso, que nos ayuden a investigar, a pensar un poquito en cómo lo reemplazas. ¿De qué formas lo sacas si es que lo tienes que sacar? Eso también es importante. Lo cortas, hablas con él, o sea, es complicado. Te esperas a que realmente su contrato se termine y lo saques a mercado para que tenga una agencia libre. ¿Qué tanto influye el hecho de que, justo lo que mencionábamos, ¿no? Nunca ha llegado más allá en los playoffs? Esto tiene que ver también con su actitud. Todo esto queremos que ustedes nos digan qué opinan. ¿Están de acuerdo con lo que se dice en estos artículos en cuanto a Lamar Jackson, que no es este líder que realmente el equipo necesita, que hay algo que no nos cuadra entre su forma de jugar y sus actitudes? Y bueno, por supuesto, si los Baltimore Ravens no fueran el equipo de Lamar Jackson, ¿a dónde se podría ir? Todo esto, por supuesto, sus comentarios alcancen. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?